trabajando experimentalmente para después formalizar, nos fuimos dando cuenta de que con mucha frecuencia el orden en el cual se estructura el mensaje pedagógico no es un orden válido para facilitar el aprendizaje del que está aprendiendo. Descubrimos que el conocimiento se ordena según lógicas diferentes. Hay una forma de organizar el conocimiento, por ejemplo, para la investigación científica. Hay una lógica de la investigación científica para ordenar el conocimiento. Y un investigador tiene su conocimiento ordenado con una lógica que hace que ese conocimiento sea fácilmente aplicable al proceso de investigación. Hay otro tipo de ordenamiento, que es el ordenamiento, la lógica del orden para la producción, llamando producción a todo tipo de actividad que tiene que ver con el manejo del mundo exterior, sea el manejo físico o intelectual, pero es la lógica de la producción. Y por último, hay una lógica que es la lógica de la socialización, es decir, de tornar social un cierto conocimiento. Esta es la lógica pedagógica y es la lógica de ordenamiento más difícil de lograr, porque el que está enseñando tiene que tratar de ponerse en el lugar de la conciencia del que va a aprender y organizar lo que sabe de tal manera que facilite el aprendizaje del otro. Nada más lejos de la lógica de la socialización, la lógica pedagógica, que la lógica de la autoexpresión. El artista, justamente, y por eso lo es porque ordena el mensaje conforme a la lógica de sus propias sensaciones y emociones. Y esa es la razón, en parte, por la que cada observador de un mensaje artístico puede interpretarlo de manera diferente. La lógica pedagógica no debe permitir interpretaciones diferentes, y esa es la razón por la cual debe manejar códigos eminentemente denotativos, monosémicos, y no connotativos polisémicos. Sería terrible que en una escuela de medicina, y porque el profesor se autoexpresa, cada alumno interpretara de manera diferente los síntomas para establecer un diagnóstico. Ahí se requiere que todos los alumnos internalicen el mismo tipo de información y conocimientos y de procesamientos, porque si no, el que corre riesgos es el enfermo. Esta lógica de socialización o lógica pedagógica se manifiesta a través de propuestas concretas de estructuración y ordenamiento y tratamiento de una clase o de un mensaje pedagógico, sea este escrito, audiovisual, interpersonal o gráfico literario. Son lo que llamamos códigos pedagógicos, que son la forma en que pensamos y probamos debe actuar la lógica de ordenamiento del conocimiento para la socialización. Explico esto porque van a aparecer un poco como recetas, no son recetas. Lo que tratamos es de utilizar herramientas que permitan preactivar las redes neuronales que van a tratar ese campo de conocimiento. Una vez activadas o preactivadas esas redes neuronales, comenzar a compartir en el mensaje la información necesaria por grados crecientes que faciliten la actividad de la red neuronal correspondiente y, si es posible, la activación de redes neuronales concurrentes para que la memoria, este mapa difuso y dinámico y reiterativo, integre el mismo campo de elementos conceptuales o conocimiento por vías diversas. Desarrollar el tema de la forma que facilite la acción de estas redes neuronales y terminar reiterando la información dada
con el fin de que en el modelo las sinapsis establecidas para la implantación de los nuevos conceptos se vean reforzadas. De ahí se derivan estos códigos pedagógicos. Es decir, tratamos de darles, con este modelo, una base neuropsicobiológica al proceso de aprendizaje. Esto se traduce en un conjunto de códigos. El primero, ya dije antes que no manejamos los elementos afectivos, pero sabemos que son fundamentales y sustantivos en el proceso de aprendizaje. Pero como trabajamos con adultos, reemplazamos lo que no sabemos de la afectividad para generar el impulso que lleva al aprendizaje. En los adultos reemplazamos cualquier tipo de argumento o elemento de carácter afectivo por lo que es nuestro primer código pedagógico: la denuncia del valor de uso del conocimiento que se va a compartir. Si uno le explica a un adulto de qué vamos a hablar y la utilidad que eso que él puede aprender tiene para su vida, inmediatamente aparece una actitud positiva frente al proceso de aprendizaje. Un estado afectivo que facilita el aprendizaje. Como las diversas redes neuronales están interrelacionadas, aquello que se aprende en un estado de ánimo afectivo positivo tiene más posibilidades de permanecer que aquello que se aprende en un estado de ánimo agresivo o negativo. Hay un refuerzo entre las redes que procesan los estados afectivos y las redes que procesan los estados o los procesos cognitivos. Cuando logramos un estado de ánimo positivo, logramos mejorar el proceso de aprendizaje. Esto lo logramos denunciando el valor de uso que tiene el conocimiento que vamos a compartir. A veces, antes de denunciar el valor de uso, lo que planteamos es el problema o el déficit, o restricción que en el área del conocimiento sufre el participante. Entonces, denunciamos un problema o déficit y a continuación explicitamos que la propuesta pedagógica que vamos a compartir tiene como valor de uso fundamental ser un aporte a solucionar el problema, paliar el déficit o levantar la restricción. De alguna manera es equivalente a la denuncia del valor de uso. Estos son dos de los primeros códigos pedagógicos que hay que utilizar. A continuación, y para activar las redes neuronales que van a operar durante el resto del proceso pedagógico, tenemos que denunciar o explicitar los contenidos que vamos a tocar para encarar ese problema. Tenemos que explicitar los instrumentos o propuestas didácticas que vamos a utilizar y, en general, tenemos que hacer claro para el participante el proceso pedagógico completo que le estamos proponiendo. Es decir, que desde el primer momento sepa que, dado este tipo de problema, déficit o restricción, el proceso pedagógico tiene una utilidad porque va a resolver el problema, atenuar el déficit o limitar o levantar la restricción.